Buenas tardes, nos ponemos en las manos del Padre para que por medio de Jesús envíe su Espíritu Santo para que tengamos un encuentro con Él. El tema que vamos a ver hoy se llama Muéstranos al Padre, o sea pues que Jesús es fuente y modelo de toda vida espiritual. Hay personas que logran ser tan populares que atraen a mucha gente. Por ejemplo, un cantante con su voz hace que muchos vayamos a él. Hay personas muchas fans, que dan su vida casi por los artistas. Pero hay personas también que tienen ese carisma para arrastrar muchas personas, para tener muchos seguidores. Si nosotros echamos un vistazo, pues, a Jesús de Nazaret, vemos como él era una persona que lo seguían miles. Y él no contaba con los medios de comunicación que nosotros tenemos hoy. Sin embargo, él tenía una personalidad muy especial. Nos desconcertaba porque él tan solo con su mirada, él conseguía que lo siguieran muchísimas personas. Pues hoy vamos a ver cuál era su secreto para atraer a tantas personas hacia él. Y ese secreto es el secreto de la oración. Que es tan primordial en él y en todos nosotros, que sostiene y empuja nuestras vidas, así como sostuvo y empujó la vida de Jesús. En los evangelios nosotros no vamos a encontrar que haya algún método que Jesús nos haya enseñado para orar. Vamos a encontrar muchas maneras en las que Jesús oraba, pero él no se preocupa solo de un método. Claro que la liturgia del pueblo judío era rica, pero él no nada más se fijaba en eso, sino que él se fijaba más bien en las actitudes, y esas son las que nos enseñaba a nosotros, en las actitudes que nosotros debemos de tener cuando oramos. La convivencia tan íntima que tuvieron los discípulos con Jesús los fue llevando a conocer mucho de él, pero sobre todo que Jesús se pasaba muchos momentos en la oración, y ellos se fijaban que después de que salía de esos momentos salía totalmente transformado, y ellos también querían sentir esa transformación. Por eso le pidieron que los enseñara a orar. Además, salían a vivir de una manera totalmente diferente, como salía Jesús, más libre, con más capacidad para amar y con más capacidad para perdonar. Y es así como van descubriendo esta manera de vivir, y le piden al Señor que también ellos quieren saber orar. Ellos también necesitan hablar de esa forma con el Padre. Vamos a ver cómo Jesús es modelo de vida espiritual. Sin duda Jesús es nuestro modelo de oración hacia el Padre. Hubo un tiempo en el que se creía que Jesús oraba solo para pedir por nuestras necesidades o para enseñarnos a orar. Hoy se cree que Jesús no nada más estaba para enseñarnos, sino que él también tenía una gran necesidad de la oración, una necesidad más que nadie, porque Jesús era el hombre de Nazaret, el de Galilea, el del Getsemaní, el del Calvario, aquel que se sentía el Hijo de Dios como nunca nadie se ha sentido y nadie se sentirá, porque la oración para él era algo tan indispensable en su vida. La oración de Jesús era una oración de confianza y de mucha ternura. Se descubre pues en la oración él como el Hijo del Altísimo, y así va reafirmando su identidad. Jesús no podía estar ningún momento sin la oración, sin esa comunicación con su Padre, sin contarle todo, sin decirle que lo amaba, sin escuchar su voluntad para pronto cumplirla de la manera más perfecta. Jesús no puede estar sin la oración, porque su mente está en su Padre, porque su corazón solo late por él,
y porque su vida está toda entregada a Él. El Espíritu Santo que invade a Jesús lo hace gritar con constancia: Abba, papá, papito. Jesús pues nunca llamó al Padre Dios, al contrario, siempre lo llamaba Padre. Solo en una ocasión, cuando estaba en la cruz y que recitó el salmo que decía: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús, en cuanto hombre, era igual que nosotros, tenía necesidades como nosotros. Él, que optó por la pobreza, también se acogía a la providencia de Dios y también le pedía que lo librara de tantas dificultades que había en su vida. Por eso, cuando Él pedía el pan de cada día, lo pedía con la misma naturalidad que nosotros lo pedimos. Como hombre igual a nosotros. Ahora veremos pues la espiritualidad de Jesús. Es en la oración donde Jesús, junto con el Padre y con el Espíritu Santo, se dispone los medios para llevar adelante el plan de salvación. En el Evangelio descubrimos estos momentos importantes de la vida de Jesús. Hoy vamos a ver algunos de esos momentos donde Jesús va descubriendo lo que es, pues, donde lo va llevando a su plan de salvación. El primero sería la elección de los apóstoles. Este momento fue tan trascendental en la vida de Jesús y tan importante que solamente a través de la oración constante, para estar en contacto con su Padre y para ver lo que Él le iba a iluminar, para poder decidir quiénes iban a ser esos hombres que iban a ser sus discípulos. Pasó, dice la Escritura, toda la noche en oración y así pues, junto con su Padre, empezó a discernir por inspiración, por medio con el diálogo con Él, para elegir a estas 12 personas. Otro momento es antes de comunicar el primado de Pedro. Como también hizo lo mismo, orar, y como a través del diálogo se da este momento cuando le pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ya sabemos cuáles fueron las respuestas, pero también sabemos cuál es la respuesta de Pedro. Tú eres el Hijo de Dios vivo, les dice. Entonces, Jesús le dice que no es la carne ni la sangre, sino su Padre, que está en los cielos, quien le ha hecho descubrir, pero también le dice que Él es Pedro, y sobre esa piedra edificará su iglesia. Otro momento muy especial que nos enseña la Escritura es en la última cena. La oración de Jesús alcanza pues alturas sublimes cuando le dice al Padre que ha llegado su hora. Padre, ha llegado mi hora. Y como cuando se va al huerto de Getsemaní, cómo esa oración de Jesús se va transformando en angustia, en tristeza, y una tristeza de muerte. Tanta era su angustia que lo hizo sudar gotas de sangre. Y es ahí donde le dice: Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Y también cuando escuchamos la oración desgarradora en el Calvario, cuando le dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando nosotros intentamos conocer mejor a Jesús es cuando leemos los evangelios para seguir sus hechos y sus palabras y darnos cuenta pues que los evangelios están llenos de situaciones en las que Jesús se dirige a su Padre en los momentos profundos de oración y nos enseña a nosotros también a orar. Puede haber muchísimos maestros de la espiritualidad en la oración, pero Jesús es el gran maestro, que por Él aprendemos y aplicamos sus enseñanzas en nuestra propia oración. Al momentito regresamos, aquí la cortamos.